Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 24º domingo del tiempo ordinario, del ciclo B del año litúrgico. En esta ocasión la Iglesia nos propone un trozo del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35, y el texto dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitado al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este trozo del Evangelio de San Marcos se encuentra en el corazón del Evangelio, es decir, en el centro, porque el Evangelio de San Marcos consta de 16 capítulos, estamos en el capítulo 8. Jesús va camino a Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Una pregunta que pudiera parecer meramente informativa, porque los discípulos se apresuraron a responder. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Pero esto pone en evidencia que a Jesús lo comparan con un muerto. Tristemente, muchos cristianos viven pensando de Jesús que Jesús es un muerto, es decir, un personaje del pasado, alguien que no incide en su vida, alguien que no tiene nada que ver con su existencia. Para muchos cristianos bautizados que han hecho su primera comunión, incluso que van a misa cada 8 días, Jesús es eso, un personaje histórico y nada más. Luego dice el Evangelio que Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Allí se juega fundamentalmente toda nuestra vida cristiana, en esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? No está en juego la identidad de Jesús, está en juego nuestra identidad. De la respuesta que demos a esta pregunta depende quiénes somos. ¿Discípulos de Jesús, seguidores suyos? ¿O simples fans, simples aficionados? La respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, es verdadera, pero no es completa. Por eso Jesús la completa diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Es verdad que Jesús es el Mesías, pero es un Mesías sufriente, un Mesías que va a entregar su vida, que la va a sacrificar por nosotros. El día en que entendamos que la fe cristiana pasa necesariamente por la pasión, por el sufrimiento, por el dolor y por la cruz, entenderemos que esa es una dimensión irrenunciable de nuestra vida cristiana. No podemos llegar a la gloria de la resurrección sin pasar por el camino de la pasión, del dolor, del sufrimiento, de la entrega, de la mortificación, del sacrificio. Entonces Pedro se lo llevó aparte, porque Pedro no pensaba como Jesús. Pedro pensaba según los hombres y por eso trató de disuadirlo, trató de evitar que Jesús cumpliera con su tarea, con su misión. Y Jesús le dijo palabras muy duras: apártate de mí, Satanás. El texto original griego dice opisomú Satana, que significa ponte detrás de mí, Satanás. Eso significa: no quieras marcarme tú el camino, tú no eres mi maestro, tú eres mi discípulo, yo soy tu maestro, yo tengo que ir delante y tú detrás. A veces le queremos corregir la plana a Dios, le queremos enmendar la plana a Dios, a veces queremos ser sus maestros, a veces queremos decirle a Dios cómo deben ser las cosas, en vez de aceptar lo que Dios nos manda en la vida de cada día, en vez de procurar entender su voluntad en nuestra vida, queremos corregir a Dios. Le pedimos que cambie las cosas que no nos gustan y no queremos aceptar. Aprendamos lo que hoy nos dice el Señor: el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo. Y renunciarse significa ponerse al servicio del Señor, significa conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica día con día,
semana tras semana, mes con mes, año tras año, y así toda nuestra vida. El Señor los acompañe a lo largo de esta semana, les ayude a vivir con más fidelidad nuestra fe cristiana. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.